Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. La mejor manera en que nos puedes colaborar es suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Nosotros, cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando entronamos a nuestro Señor, en nuestro corazón nace en nosotros el deseo de servirle, el deseo de participar en el proceso, de ayudar a otras personas a que conozcan del Evangelio, a que conozcan la manera de llegar a esa vida eterna en la presencia de Cristo Jesús, empezando por nuestros amados, por nuestros hijos, por nuestra familia, por todos aquellos que tenemos en nuestro corazón. Y Pablo, especialmente con su discípulo Timoteo, le enseña lo que significa, lo que representa y la mejor manera de servirle al Señor. Por eso hemos titulado nuestra semilla de hoy, Entrenados para servirle al Señor. Nosotros debemos entender que los parámetros, las formas, los modelos que se nos han enseñado en el mundo, en el carácter natural y material, quizás no sirvan o no se apliquen de manera práctica en el mundo espiritual en el que nosotros debemos movernos para servirle al Señor. Por eso hay que hacernos conscientes de ciertas cosas. Pablo hace consciente a Timoteo en el versículo 14, en el versículo 12 del capítulo 3, en segunda de Timoteo, de las circunstancias y de las situaciones de lo que representa querer servir y querer obedecer al Señor. Dice la palabra del Señor: bien sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Entonces, de principio, nosotros debemos entender que para nuestra salvación debemos obedecer a Cristo Jesús. Pero ya de entrada, Cristo nos previene y nos dice, si nosotros deseamos vivir obedeciendo al Señor, vamos a ser maltratados. Quiere decir que el mundo va a estar en desacuerdo con nosotros, va a quitarnos su apoyo, nos va a quitar su respaldo, es más, nos va a agredir o quizás nos va a violentar a través de los conceptos, del rechazo, de la opinión, del señalamiento, de muchas cosas. Entonces, para servirle al Señor, es necesario obedecerle, pero para obedecerle tenemos que ser expuestos a, digamos, por decirlo de alguna manera, al escarnio y a la crítica pública. Entonces debemos hacernos conscientes. Ser cristiano es una decisión difícil, es una decisión que requiere valor y que requiere de todas nuestras fuerzas para poder caminar o correr esa carrera como Pablo la decía. Entonces, ¿qué nos dice Pablo o qué le dice Pablo a Timoteo en cómo debe aprender o cómo debe entrenar para servirle al Señor? En el versículo 14, Pablo le dice a Timoteo, tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Entonces, Pablo le hace referencia a que se debe arraigar, a que se debe fortalecer, a que se debe establecer de manera firme en lo que ha aprendido. ¿Qué es lo que ha aprendido? Entonces, en el versículo 15 le dice a Timoteo, recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar en Jesucristo y así seas salvo. Entonces, Pablo claramente establece que el fundamento de nuestra fortaleza, el fundamento de nuestra capacidad para obedecer al Señor, para servirle, para ser salvos, está en la palabra. No hay otro medio, no hay otro recurso, no hay otra forma. Quizás ideologías humanas, pensamientos humanos, filosofías, pretendan fundamentar la existencia del hombre en otras cosas, pretendan guiarnos hacia otros conceptos, hacia otras maneras de pensar. Pero los que hemos decidido recibir a Cristo,
Tenemos que centrarnos en la palabra, en lo que dice la Biblia. Y Pablo nos dice, o a través de Timoteo, nos aconseja que nosotros debemos seguir creyendo lo que hemos aprendido de nuestros pastores, de nuestros líderes, o en el estudio personal que nosotros hemos hecho de la Biblia. Esa es la fortaleza y ese es el camino para resistir todas aquellas cosas que están representadas en esa palabra que es maltrato. Porque el camino de por sí no es fácil, pero se agrava en la actitud de quizás de las personas que están a nuestro lado. Tenemos que hacernos conscientes que obedecerle y servir al Señor es una decisión compleja, es una decisión difícil, pero que fundamentados en la palabra, sustentados en la Biblia, nosotros vamos a tener la capacidad de ser sabios. Y en esa sabiduría aprenderemos a confiar en Jesucristo. En esa sabiduría seremos salvos. Entonces, Pablo da un fundamento trascendental de lo que representa la Biblia para nosotros en nuestra vida, pero lo que representa la palabra en la vida de aquellos que no creen y a los cuales nosotros pretendemos infundir este conocimiento y queremos ayudar para su salvación. Nos habla ahora de esa prodigiosa arma, de esa prodigiosa herramienta que es la palabra del Señor. Nosotros tenemos que recordarla siempre, recordar este concepto claro en nuestra vida, porque nos va a fortalecer en nuestro camino, en nuestros momentos de debilidad. La palabra dice en el versículo 16, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Esa es la verdad, esa es la realidad con que nosotros debemos vivir, con la firme convicción que la palabra que está escrita en la Biblia es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios para aquellos que desean ser salvos, para aquellos que desean vivir una vida diferente, para aquellos que se cansaron de vivir en el mundo, en la desesperanza, en la desilusión, en la impotencia, en el vacío. Es recibir el mensaje de Dios que está escrito en la Biblia, y esa es la fe central de nuestra forma de ver la religión. Nosotros debemos estar convencidos que todo lo que está escrito en la Biblia es palabra del Señor. Y entonces nos dice para qué nos sirve esta palabra. Nos sirve, y dice la palabra, y es útil para enseñar a la gente. Entonces, si nosotros debemos servirle a la gente, de servirle al Señor y servir al prójimo, la única herramienta posible que nos hará que podamos cumplir con este propósito es el conocimiento de la palabra. Podemos enseñar a la gente para ayudarla y corregirla, para mostrarle cómo debe vivir. Esto no es un tema sencillo, pero tenemos que entender que la palabra nos dota del conocimiento, de la sabiduría y de la manera en que nosotros podemos ayudar a las otras personas. Decirle que a las personas que nosotros les vamos a enseñar, decirle a otra persona que nosotros podemos ayudarla, pero que nosotros podemos corregirla y que debemos mostrarle cómo van a vivir, no es fácil, no va a ser aceptado con agrado o con facilidad, pero esa es la palabra, y la palabra está hecha y dada por el Señor para eso. Pero también nos dice por qué y para qué. Dice la palabra en el versículo 17, de ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Entonces nosotros tenemos que vivir en esa convicción. Nosotros creemos en Cristo Jesús. Nosotros deseamos obedecerle. Nosotros deseamos servirle. Es la palabra del Señor la que nos va a entrenar y nos va a preparar para hacer el bien. Ese bien que deseamos en el corazón, ese bien que deseamos hacer hacia las personas que quizás también amamos como nuestra familia, pero a aquellos que están alrededor nuestro también. Es la palabra la que nos entrena
para servirle al Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.